En este vídeo queremos ver cómo en las aplicaciones Fiori, utilizando la tecnología SAPUI 5, es posible validar los valores introducidos en un campo en base a los registros que existen en una tabla. Para ello iremos a construir esta aplicación con dos tablas en la interfaz de usuario, donde utilizamos la primera tabla con los identificadores de los usuarios, la primera tabla que tendrá los valores, el User ID, y dos columnas más del first name y last name. Introducimos los datos en la primera tabla. John Smith, el primer usuario, seguimos con el segundo usuario y en base a los registros que introducimos, que agregamos en la primera tabla, queremos seguir con la segunda tabla donde validamos para la columna User ID el valor o los valores que tenemos en la anterior tabla. Es decir, solo se pueden agregar aquellos usuarios en la tabla de los pedidos que existen en la tabla de los usuarios, donde podemos indicar el primer identificador del User ID 1 sabiendo que ya existe en la anterior tabla este usuario, y le agregamos el material correspondiente para este pedido y continuamos agregando el segundo ítem para la tabla de los pedidos, donde si intentamos indicar 3, por ejemplo, como el valor que agregamos del identificador del usuario, observamos como aquí se valida el campo, el valor introducido en el campo, indicando que este no es un valor válido. En cambio, si en la tabla anterior agregamos este identificador 3 con un nuevo usuario, podemos observar como en la segunda tabla, si utilizamos el identificador 3, ya no tenemos el error, porque el error tiene que ver con los identificadores de los usuarios que se van a agregar, identificadores que no existen en la tabla anterior. Esta es la primera parte de la sesión donde queremos ver cómo realizar estas validaciones con los valores introducidos en un determinado campo que se van a validar en base a los valores que pueden existir en otra tabla o incluso en base a los valores que podemos recibir de las llamadas a los servicios OData. También iremos a ver otra alternativa a esta validación donde podemos tener un campo desplegable con los valores posibles a agregar para este campo en base a lo que tenemos en la anterior tabla, del modo que si en la anterior tabla agregamos el nuevo registro, el tercero, con su valor, podemos observar cómo en la parte de la lista desplegable tenemos también el tercer registro como User ID que se puede seleccionar y agregar en la tabla de los pedidos. Si esto te parece interesante, nos ponemos a trabajar utilizando SAP Business Application Studio en la plataforma SAP BTP. Como prerequisitos para seguir con esta práctica, necesita utilizar SAP Business Application Studio o cualquier otro editor de código que puede tener la parte de la funcionalidad de la librería SAPUI 5 y las aplicaciones Fiori, un proyecto Fiori creado, y dentro de la vista empezamos con la siguiente parte del código donde ya tenemos en la interfaz de usuario, en la vista XML, la única vista de la aplicación, tenemos la primera tabla que apunta o utiliza los ítems de un modelo. El modelo aún no existe, con el nombre Object View Model, donde utilizamos la propiedad de main del modelo para exponer los registros que tenemos para la primera tabla. Del modo que en la interfaz de usuario podemos observar en la primera tabla las 3 columnas y la posibilidad de agregar algún registro por la opción que tenemos en el Header Toolbar, donde agregamos la opción del Add Item Main y también representado por el icono del controller botón, que lo agregaremos en la lógica del controlador de la vista, que lo podemos ver en la parte superior. Tenemos las columnas con los textos del I18N, el User ID, First Name, Last Name, y también la representación de los ítems en base a los mismos identificadores que iremos a tener en el modelo Object View Model. Esto es para la primera tabla, y luego tenemos básicamente una segunda tabla, un copy-paste de la primera, donde utilizamos como ítems del modelo la propiedad secondary. Este modelo aún no existe, tenemos la misma parte del botón que nos permite agregar elementos, agregar ítems con su correspondiente función, y aquí las columnas y los campos de este segundo modelo o el mismo modelo con la segunda propiedad. Esto es lo que tenemos para arrancar, y también para tener los textos de las claves utilizadas en el modelo I18N podemos ver los siguientes textos creados para el User ID, First Name, Last Name,
order ID y el material ID. Aquí tenemos estos textos y también la configuración de ejecución, donde tenemos ya creada en el run configuration una configuración y la aplicación se está ejecutando, donde visualizamos esta representación en la interfaz de usuario. El primer paso en la implementación es ir en el controlador de la vista, que lo tenemos indicado en la propiedad controller name, con este nombre, el namespace que utilizamos para el proyecto, el nombre del proyecto que es table, controller y main view, donde podemos ver en la carpeta controller este controlador de la vista, simplemente tal como se crea en la generación del proyecto. Lo que hacemos es declarar una constante en la función onInit, función que se va a llamar por el ciclo de vida de los controladores SAP UI5, indicando que este es la constante con el nombre Object View Model, que será igual a new, y queremos utilizar SAP User Interface Model.json para realizar una instancia del JSON Model. También se puede agregar el JSON Model como dependencia en el primer parámetro en el array que pasamos en la parte superior o indicando la ruta completa. Y en el constructor de esta instancia iremos a tener la estructura del siguiente JSON main, que representa la propiedad que iremos a utilizar para la primera tabla, tal como hemos indicado aquí. Ya que es una tabla, lo podemos indicar con un array vacío, y seguimos con la segunda propiedad que la tenemos vinculada para la segunda tabla, que es secondary. Esta misma propiedad la copiamos y la tenemos igual con otro array en la constante de la instancia del view model, que la tenemos en la función onInit. Y ahora lo que hacemos es this sobre la instancia del controlador de la vista, obtenemos la instancia de la vista con getView y seguimos con setModel para crear un modelo para esta vista, y el modelo es este mismo, esta instancia que hemos creado, y también le podemos indicar un nombre para este modelo, el mismo nombre que le hemos puesto básicamente en todos los sitios de la vista, es decir, el mismo nombre que le hemos indicado para la constante. Este sería el identificador que utilizamos para apuntar a este modelo, y desde aquí en adelante iremos a trabajar con este modelo. Ya tenemos el modelo vinculado en la vista. De momento no tenemos evidentemente ningún registro en este modelo, y lo que queremos hacer es, para dar vida a estos botones, a estas acciones que tenemos en la interfaz de usuario, es utilizar o ver primero la parte de la función que se ha agregado a la propiedad press. En este caso sería addItemMain, para empezar con la primera funcionalidad, donde indicamos en el mismo controlador, separando por coma, que addItemMain, lo que hemos copiado, es igual a una función que no necesita el parámetro del objeto del evento. Y aquí lo que hacemos es lo siguiente: primero, con un comentario getting, podemos indicar que estamos obteniendo el modelo, getting the model. Queremos obtener el modelo. ¿Qué modelo? El que hemos agregado o hemos establecido en la anterior llamada. En una constante le podemos poner el mismo nombre, en la constante Object View Model, que tiene que ver con esta variable dentro de esta función, que es igual a this, para acceder desde el controlador o desde la instancia del controlador a la instancia de la vista con getView para obtener esta instancia, y después con getModel obtenemos el modelo, y le tenemos que indicar cuál es el identificador del modelo, pues el mismo que hemos establecido en la función onInit. Desde aquí en adelante podemos trabajar con este modelo. Lo que nos interesa es obtener del modelo getting the main, porque es la propiedad main del array o el array del main que hemos indicado en la forma o en la estructura de este JSON model en el constructor, por lo que para obtener esta propiedad en una nueva constante la guardamos con el nombre main, por ejemplo, es igual a la instancia del modelo, y sobre esta instancia del modelo con la función getProperty podemos acceder y obtener ¿qué propiedad? Pues la propiedad main que tenemos en este modelo. Desde aquí en adelante podemos trabajar con este array, con los registros básicamente de esta primera tabla. ¿Y qué es lo que queremos hacer cada vez que se pulsa sobre el botón? Pues es agregar un nuevo registro y también asignarle el identificador, por lo que con let declaramos una variable que es userID, es igual a que primero nos interesa ver la longitud que tenemos, es decir, cada identificador será uno más a la longitud del array,
con length, podemos obtener con length indicando cuál es la longitud, y más 1 le sumamos 1 al user ID, y a continuación con main, por la función push que tenemos en los arrays, podemos empujar ¿qué? Pues lo que empujamos es el JSON, y en el JSON nos interesa indicar que para la propiedad user ID que iremos a crear en este modelo, lo vinculamos con la variable user ID que hemos definido en la parte superior. Y ahora, para que esto se vaya a refrescar en la interfaz de usuario, lo que nos interesa es poner una línea de comentario con refreshing the model to update the user interface. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues utilizando la misma instancia y llamando sobre esta instancia a la función refresh que tenemos para refrescar los modelos en la interfaz de usuario. Podemos poner también aquí una línea de comentario. En esto indicamos que agregamos con adding the item to the model. Para agregar el registro al modelo, formateamos el documento, guardamos las modificaciones y en la interfaz de usuario, cada vez que agregamos aquí un elemento, este elemento se va a indicar con el identificador, ya que en la lógica lo que hacemos es ver la longitud, sería 0 del array, 0 más 1 es 1, el primer ID, y ya lo tenemos disponible. Y cada vez que agregamos un nuevo registro, en la interfaz de usuario ya tenemos los identificadores de los usuarios con sus correspondientes nombres, que lo tenemos vinculado en la interfaz de usuario. Por la parte del column items sería first name y last name, ya disponibles en el modelo por la lógica que hemos implementado en la interfaz de usuario. Ahora lo que queremos es seguir con la segunda parte de la acción que tenemos en la interfaz de usuario. Sería cuando pulsamos sobre el botón que corresponde a la segunda tabla donde queremos tener la lógica. Primero identificamos cuál es la función que hemos puesto para este botón, sería add item secondary, y es donde volviendo en el controlador de la vista agregamos con este mismo nombre, indicando que es una función que igual no necesita ningún parámetro. El objeto del evento no lo necesitamos, y para esta segunda parte prácticamente hay que obtener primero el modelo. Podemos copiar el código, se puede incluso aún modularizar esta lógica, lo mantenemos sencillo el ejemplo, aunque duplicamos el código. Lo que nos interesa es obtener la propiedad correspondiente o el array correspondiente para esta segunda tabla, y para esta segunda tabla hemos indicado que tenemos la propiedad secondary, por lo que la nueva constante se va a llamar secondary, y también accedemos a esta propiedad del modelo y actualizamos también la línea de los comentarios. Seguimos con la parte del identificador. En este caso sería el user o el order ID. Order ID es igual con el array, la longitud máxima de este array, le sumamos 1, y ahora podemos agregar y también refrescar el modelo con la siguiente modificación del código, es decir, el secondary, agregamos un registro, le indicamos que esto es el order ID para la propiedad que iremos a crear, order ID, y seguimos indicando. Lo que podemos hacer es lo siguiente para que sea diferente: agregamos la letra o el prefijo o y concatenamos el identificador en la primera columna que representamos en la segunda tabla, para que sea diferente del ID que tenemos para los usuarios, es decir, el order 1, el order 2 o 1 o 2, y todo esto se verá representado en la interfaz de usuario de la siguiente forma. Cuando la aplicación refresca por los cambios aplicados, observamos que al agregar un registro tenemos el order 1, order 2, order 3, el pedido 1, 2 y 3, y de esta forma ya también hemos creado la lógica para la segunda acción, el segundo botón que tenemos en la interfaz de usuario. Ahora el punto más interesante para los valores que se van a introducir en la segunda columna, user ID de la segunda tabla, que la queremos vincular con la primera columna, es decir, los valores que existen en la tabla anterior, donde para la interfaz de usuario podemos observar que para este campo de entrada, este input, también hemos puesto en la propiedad change que iremos a vincular o a ejecutar esta función onChangeUser. Esta función no la tenemos implementada,
implementada, por lo que agregamos esta función en el controlador de la vista, indicando que esta es una función y esta sí que va a necesitar en la firma el object event para poder tratar este objeto y obtener el valor introducido. ¿Qué nos interesa? Pues tal como hemos indicado con getting, podemos indicar getting the input value. ¿Y cómo podemos obtener el valor introducido en el campo? Pues con una constante, con el nombre value. Queremos acceder a este object event que se va a pasar por el framework en la llamada o cada vez que tenemos una modificación en el campo por la propiedad change, y con getSource podemos llamar a esta función para obtener la fuente y a continuación en base a esta instancia obtenemos el valor introducido en el campo de entrada. ¿Y qué más? A continuación nos interesa validar. Con checking podemos agregar una línea de comentarios. Con checking if the value is distinct from space, queremos comprobar si realmente hay un valor. Esto sería if value, la variable o la constante que anteriormente va a contener el valor introducido en el campo, es diferente al espacio, es cuando nos interesa implementar la lógica. ¿Qué lógica? Pues primero tenemos que obtener el modelo, getting the model. ¿Cómo obtenemos el modelo? Pues básicamente utilizando esta misma instrucción. Nos va a guardar en la constante ObjectViewModel el modelo, porque dentro de la lógica de la tabla tenemos vinculada la propiedad main para acceder a la anterior tabla y comprobar si tenemos, recorriendo, iterando la tabla, un identificador que corresponde al valor que se va a introducir en el campo de entrada del user ID que tenemos de la segunda tabla. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues primero con const en una constante, y también podemos agregar una línea de comentarios. Getting the main array, obtenemos este array en una constante llamada main, donde podemos incluso copiar la instrucción ya que la tenemos en la parte superior. Es decir, desde aquí en adelante trabajamos con esta misma variable o esta misma constante con el main, y para la lógica tenemos que recorrer este array y ver si encontramos o no el identificador del usuario en la primera tabla en base al valor que tenemos para la constante value. Para ello lo que hacemos es declarar una nueva variable con el valor found utilizando let y le asignamos el valor false, ya que por defecto indicamos que no hemos encontrado el valor, y empezamos con la iteración con for, o ponemos también una línea de comentario, por ejemplo, iterating main para iterar el array de main. ¿Y cómo lo podemos hacer? For, y declaramos let, una variable i dentro del array, e iteramos con inMain dentro del main realizando la siguiente lógica. Comparando o checking user ID, comprobando si existe este usuario. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues de la siguiente forma, utilizando un bucle de bifurcación if, donde comprobamos dentro del main que tenemos en la primera posición en la iteración. La variable i nos va a dar el índice de cada posición, 0, 1, 2, 0 para el primer registro, 1 para el segundo registro, hasta que iteramos todos los registros, y con punto nos interesa acceder al user ID, lo que realmente hemos creado en esta parte, este user ID de aquí. Accedemos en el push que hemos hecho en este array. Si el user ID, por ejemplo, es igual, y ya que se trata de un valor numérico, podemos compararlo directamente con value o agregando mejor una función de JavaScript que es parse int para asegurarnos que lo que hacemos es validar sobre un valor numérico, en este caso el identificador del usuario. Si lo tenemos, cambiamos la parte de la variable, el valor de la variable confound se va a convertir en true, y también con un break ya no necesitamos iterar porque damos por hecho de que hemos encontrado el valor en la tabla. Y ahora el comportamiento que queremos hacer en la interfaz de usuario, esto sería un nuevo comentario del behavior. En el behavior podemos indicar lo siguiente: si no tenemos el found, es decir, si el found es distinto de true,
found, la variable que hemos creado anteriormente, que nos va a indicar si encontramos o no encontramos el valor en la tabla anterior. Y con error lo que hacemos es modificar nada más ni nada menos que el estado del campo a nivel de la interfaz de usuario. Evidentemente que aquí se debería agregar la lógica a nivel de programación, no se puede seguir con la aplicación o el comportamiento que le queremos dar dependiendo del requerimiento funcional. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues utilizando la misma variable que tenemos del object event, obtenemos la fuente con getSource y sobre esta misma fuente podemos acceder a la función setValueState, para indicar que el estado del campo, para que se visualice en rojo, lo tenemos con error. Y en el caso de que la variable sí se encuentra, es decir, el valor del found es igual a true, en este else lo que hacemos pues es convertir o indicar que ya no tenemos ningún error, pasando el valor none para el setValueState. Y este mismo comentario indicamos que se trata de no error. Y también podemos indicar incluso cuando dentro del campo no tenemos ningún valor, es decir, espacio, podemos tener un else sobre este if indicando prácticamente que no nos interesa mostrar ningún error. El mismo no error lo copiamos y lo agregamos aquí y formateamos el documento para tener la lógica. Con control S guardamos las modificaciones y esperamos la aplicación a la interfaz de usuario. ¿Qué nos interesa? Pues primero indicar el user ID 1 y tal como nos movemos del campo nos va a indicar que el valor 1 no existe en la anterior tabla, ya que la anterior tabla no tiene ningún registro. Ahora si eliminamos el valor por el else que hemos implementado, por la lógica, ya no mostramos el error. Toca agregar registros. En la primera tabla empezamos con el user ID John Smith, donde tenemos el identificador 1, agregamos a Mark Best y tenemos el user ID 2. Y ahora si intentamos poner 1 aquí con su material, 501, no tenemos ningún error. Para 2 tampoco tenemos errores. Y ahora si intentamos agregar 3, observamos como ya tenemos el error. ¿Por qué? Porque la tabla de donde validamos los errores, la anterior tabla, no tiene el user ID 3. En cambio, si eliminamos este valor y agregamos el usuario con el identificador 3, este mismo usuario ya existe y podemos seguir con esta agregación en la parte de la tabla de los pedidos. Y desde aquí en adelante pues ya la validación sigue tal como hemos esperado el comportamiento por la validación que hemos creado. Ahora lo que queremos hacer es ver la parte cuando podemos tener una lista desplegable con los posibles valores a seleccionar, ya que cuando la tabla de los valores tiene pocos datos también conviene tener esta situación. En cambio, cuando validamos en una tabla que tiene muchos registros, no tiene ningún sentido tener una lista desplegable con cientos de registros. Por eso utilizamos esta alternativa. Vamos a ver cómo sería la implementación dando la utilidad de la lista desplegable, volviendo a la aplicación donde en la interfaz de usuario, en la vista, lo que queremos hacer es reemplazar este campo de entrada input comentando esta línea con la siguiente parte de los comentarios. Comentamos el bloque tanto aquí hasta aquí para tener esta línea y ahora empezamos indicando que agregamos una lista seleccionable, una lista desplegable con select. Y a continuación lo que nos interesa es indicar que selected key, para la propiedad selected key iremos a tener pues la misma parte del modelo, lo copiamos y lo pegamos aquí y podemos indicar por ejemplo en otras propiedades del controller select que la parte del force selection lo cambiamos de true a false para no tener que seleccionar obligatorio algún valor. Le queremos cambiar también el ancho, el width del auto al 100% por el espacio disponible. Y ahora continuamos con la parte importante de los ítems, donde vinculamos los ítems en base al modelo. ¿Y qué queremos agregar como ítems? Pues nos interesa ir accediendo al mismo modelo, el Object View Model, y para este modelo accedemos a la propiedad main que corresponde al array de la primera tabla que tenemos en la interfaz de usuario.
Esto aún no refresca porque no tenemos los ítems indicados, nos falta parte del código para poder visualizar de nuevo la aplicación. Y a continuación tenemos que agregar una nueva librería en la parte superior del core, y esto lo podemos hacer con XMLNS, un nuevo namespace con el nombre alias core, donde apuntamos a lo que es el SAP User Interface Core, y este mismo nombre alias lo utilizamos para mostrar los ítems que tenemos de la lista seleccionable utilizando el nombre alias core, ítems, y para estos ítems lo que nos interesa pues es representar en la interfaz de usuario, por ejemplo, para la propiedad key, indicando que en la propiedad key iremos a utilizar el Object View Model, de donde recorremos el array, sería desde la primera tabla, y accedemos al User ID que tenemos en el modelo de la primera tabla. Y ahora para representar y visualizar la parte de la lista desplegable a través de la propiedad de text, lo que podemos indicar a través de una expresión indicando que mostramos, por ejemplo, lo que es el User ID, y podemos aún no solo el User ID con guión agregar también la información del first name y del last name que tenemos en las propiedades de la anterior tabla. Sería first name, ya que recorremos básicamente los registros de esta tabla en la lista desplegable para mostrarlo en el first name y last name. Con control S guardamos las modificaciones y en la interfaz de usuario visualizamos ya la aplicación. Si intentamos agregar un registro para esta segunda columna, no tenemos ningún ítem disponible en esta lista. ¿Por qué? Porque esto depende de los valores de la anterior tabla, del modo que si aquí agregamos el primer usuario, John Smith, podemos observar cómo este usuario ya está disponible en la lista desplegable porque va a iterar lo que hay dentro del modelo. Lo mismo podemos hacer con la parte del segundo empleado, ya aparece, y tal como subimos con esta lista, agregamos más ítems a esta lista, más usuarios, podemos observar cómo tenemos disponibles estos usuarios para utilizarlos. Evidentemente que hemos anulado la lógica del onChangeUser porque ya no necesitamos ninguna validación, prácticamente estamos forzando al usuario de seleccionar los registros o los ítems que tenemos disponibles en la anterior tabla. Esta segunda parte funciona bien cuando tenemos pocos valores en la tabla que utilizamos para validar el valor que se va a introducir. Por eso ya hemos visto las dos alternativas. Si tienes o conoces otras formas en las que se puede hacer la misma implementación, la puedes dejar en el comentario, y también cualquier otra sugerencia sobre este tipo de desarrollo que podemos tener en las aplicaciones Fiori con SAP UI 5. También le quiero recordar que en este canal estamos constantemente mostrando, enseñando necesidades empresariales que tenemos en las grandes compañías que ejecutan soluciones con SAP, y también en logaligroup.com puede encontrar cursos gratuitos referente a esta tecnología.